Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Temas de Ingeniería Eléctrica. En este video estaremos viendo cómo con los resultados obtenidos en los ensayos de vacío y de cortocircuito al transformador podemos obtener los diferentes parámetros del circuito equivalente. Vamos a verlo en un ejemplo para que se entienda mejor. Tenemos un transformador monofásico de 5 kVA con 1000 V por alta tensión y 200 por baja. Este transformador fue sometido a los ensayos de cortocircuito y vacío. Estos son los resultados de los instrumentos. De entrada, vemos que el voltaje de vacío es 200 V. Eso quiere decir que el ensayo de vacío se hizo por baja, porque en este ensayo se trabaja con voltaje nominal. Ahora, si calculamos la corriente nominal para cada devanado, que se calcula potencia aparente entre voltaje de alta para la corriente de alta tensión y entre voltaje de baja para la corriente de baja tensión, nos damos cuenta que la corriente nominal de alta tensión es igual a la corriente de cortocircuito. En el ensayo de cortocircuito se trabaja con corriente nominal, por tanto, eso quiere decir que este ensayo se hizo por alta tensión. Es muy importante saber por cuál lado se realizó cada ensayo para poder hallar los parámetros correctamente. Empecemos con la rama magnetizante. En el ensayo vacío, uno de los lados del transformador se queda en vacío, por tanto, el circuito se reduce a esto. Pero también la corriente en este ensayo es tan pequeña que podemos descartar las pérdidas en el cobre y en el flujo de dispersión. Así el circuito se hace más pequeño aún. Ahora, la parte activa de la rama magnetizante, o sea, resistencia magnetizante, es igual a la potencia de vacío entre la corriente de vacío elevada a la 2. La impedancia magnetizante la hallamos dividiendo el voltaje de vacío entre la corriente de vacío. Luego calculamos la reactancia magnetizante, que es igual a la raíz cuadrada de la impedancia magnetizante elevada a la 2 menos la resistencia magnetizante elevada a la 2. Estos resultados vamos a dejarlos aquí. Aún no hemos terminado con ellos, ahora les explico el porqué. Y vamos a pasar a trabajar con los resultados del ensayo de cortocircuito. Por cierto, recuerda suscribirte si no lo has hecho aún. Cuando se realiza el ensayo de cortocircuito, las pérdidas en el núcleo son muy pequeñas en comparación con las pérdidas en las bobinas, así que la rama magnetizante la eliminamos, y nos quedan en serie las resistencias y las reactancias de alta y de baja tensión. Las unimos y las llamamos resistencia de cortocircuito y reactancia de cortocircuito. Primero hallaremos la resistencia de cortocircuito, que es igual a la potencia de cortocircuito entre la corriente de cortocircuito elevada a la 2. Ahora necesitamos la impedancia de cortocircuito, que se halla dividiendo voltaje de cortocircuito entre corriente de cortocircuito. Y luego hallamos la reactancia de cortocircuito, que se halla de la misma forma que para el ensayo de vacío. Ahora que tenemos estos resultados de vacío y de cortocircuito, tenemos que decidir si los referimos a alta o a baja tensión. ¿Qué quiero decir con esto? A la hora de trabajar con circuitos equivalentes no se trabaja con los valores reales, porque complicaría demasiado el análisis del comportamiento de la máquina. Entonces lo que se trata es de igualar los parámetros de alta y baja tensión, o sea que la resistencia y la reactancia por ambos devanados sean las mismas, al igual que las corrientes y el número de vueltas de las bobinas. En este caso vamos a referir los parámetros de baja tensión a alta tensión, o sea, vamos a pasar los parámetros que se calcularon por baja tensión a alta tensión. Más sencillo, los parámetros resistencia magnetizante, reactancia magnetizante e impedancia magnetizante se hallan por los resultados del ensayo vacío, y como el ensayo vacío en este caso se hizo por baja tensión, hay que llevarlos a alta. ¿Cómo hacemos esto? Los parámetros que tengan que ver con pérdidas, como la resistencia magnetizante, la reactancia magnetizante y la impedancia magnetizante, para referirlos a alta tensión se multiplican por la relación de transformación elevada a la 2. La relación de transformación se halla dividiendo el voltaje de alta entre el voltaje de baja tensión, en este caso 1000 entre 200, que nos da 5. Ahora sí tenemos los parámetros de la rama magnetizante. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque ahora la resistencia de cortocircuito, la reactancia de cortocircuito y la impedancia de cortocircuito no hay que referirlas a alta tensión, porque estos parámetros se tuvieron con valores de alta tensión. Por eso es importante saber por cuál lado se realizó cada ensayo. Pero con la resistencia de cortocircuito y la reactancia de cortocircuito no nos basta para tener los parámetros del circuito equivalente, ya que no sabemos cuáles son las resistencias y las reactancias de cada devanado. ¿Cómo lo hacemos? Resistencia de cortocircuito va a ser igual a resistencia al devanado 1 más la resistencia al devanado 2, pero R2 es del lado de baja tensión, por lo que quedaría resistencia de cortocircuito es igual a resistencia al devanado primario
más la resistencia al devanado secundario referida a alta tensión. R2 referida es igual a R2 por la relación de transformación elevada a la 2. Recuerden que el objetivo de referir valores es igual a los parámetros de baja y alta tensión, por lo que entonces R1 va a ser igual a R2 referida. ¿Qué quiere decir esto? Que si son iguales y al sumarlas tenemos resistencia de cortocircuito, si entonces dividiéramos la resistencia de cortocircuito entre 2, obtendríamos R1 y R2 referida. Pasa lo mismo con la reactancia de cortocircuito, que es igual a reactancia 1 más reactancia 2 referida. Pero como reactancia 1 y reactancia 2 referida son iguales, si dividimos la reactancia de cortocircuito entre 2, tendremos la reactancia 1 y la reactancia 2 referida. Y listo, ahora ya tenemos todos los parámetros del circuito equivalente referidos a alta tensión. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya sido útil y nos vemos en la próxima.